Saludos traders. Este corto video va a ser un aporte de gran valor en la biblioteca Consejos de Trading de mi canal. Este patrón que vamos a revisar este momento va a ser un patrón que servirá tanto para traders con experiencia como todos aquellos traders novatos que quieren ser rentables. Lo único que tienen que hacer es especializarse en este tipo de patrón. ¿Cuál es el patrón? Uno muy conocido en el mercado que es el hombro, cabeza, hombro. ¿Cómo vamos a identificar estos patrones? Y es de la siguiente manera. Primero, todo patrón hombro, cabeza, hombro va a ser encontrado en las estructuras de distribución, como en el presente caso que es el gráfico del oro. Como vemos en todo el proceso de distribución, que ojo, y valga la pena recalcar, los procesos de distribución se pueden identificar si es que se estudia la metodología de Wyckoff, metodología que si te interesa profundizar más, lo vas a encontrar en el link que voy a dejar en los apartados de este video, así es que te invito a revisarlo. Entonces, al momento en que identificamos conforme la metodología de Wyckoff un proceso de distribución, ya sea en todo el proceso o únicamente en las zonas altas de las sacudidas alcistas finales, vamos a encontrar el patrón del hombro, cabeza, hombro. En este caso, como vemos, estamos en el gráfico del oro, vamos al gráfico de 4 horas, perdón, vamos al gráfico de días y aquí el patrón es claramente identificable. Tenemos aquí hombro, cabeza y hombro. ¿Cómo sabemos que este patrón es efectivo? Simplemente porque está dentro de un proceso de distribución, primera condición, y segundo, que el volumen desde la zona del hombro izquierdo debe ir decreciendo hasta su hombro derecho. O al menos el volumen del hombro derecho debe ser inferior al del hombro izquierdo, sin tomar en cuenta el volumen que puede aparecer en la cabeza. Recuerda, siempre el volumen del hombro derecho inferior al hombro izquierdo. Entonces, proceso de distribución, cumple las condiciones, en este caso rompe nuestra línea clavicular y el precio se desploma, como vemos durante todo el proceso de distribución. Vamos a otro activo para que también lo puedan ver y que siempre se opera. Es el petróleo del Brent. En gráfico de 1 hora, de igual manera el precio, conforme a la metodología de Wyckoff, hizo un proceso de distribución. Todo este proceso de distribución lateral y como vemos nuevamente, hombro, cabeza, hombro. Y el volumen de igual manera decrece. Desde la parte del hombro izquierdo, fíjense cómo en la cabeza el volumen es superior, pero en el hombro derecho el volumen ha decrecido. Con esto confirmamos el patrón y el precio se desploma. Otro activo en donde encontramos este patrón. Vamos al dólar. Nuevamente, conforme a la metodología de Wyckoff, que te recuerdo y te recomiendo estudiar. Proceso de distribución. Y tenemos nuevamente hombro, cabeza y un hombro. El precio rompe nuestra línea clavicular, hace nuestro test y el precio se desploma. De igual manera, el volumen desde la zona del hombro izquierdo hasta el hombro derecho disminuye. Si el volumen no está disminuyendo, no van a entrar en el mercado porque no es un hombro, cabeza, hombro. Y dentro de un proceso de distribución. En este caso, como vemos, no se encuentra el patrón en todo el proceso, únicamente en la parte alta del gráfico que está sacudiendo por la parte de todas las personas que entraron en ventas de una forma apresurada. Otro activo que de igual manera se operó el día de hoy, SP500. Tenemos aquí en 15 minutos. Vamos a ver. No, perdón, en este no es en el oro. Me confundí, mil disculpas. Bien, hombro 15 minutos, proceso de distribución, proceso completo. Aquí como vemos de igual manera, hombro, cabeza, hombro. Aquí el profesional solamente sube a manipular, a sacudir a todos quienes estaban vendidos y el precio se desploma. En este caso, nosotros tenemos un test en 5 minutos que nos deja la barra del test, que es en este caso, esta barra de aquí. Tenemos nuestro test y el precio, podemos entrar en ventas. En este caso de 5 minutos, si vemos, también es un proceso de distribución menor.
todo el proceso de distribución forma un hombro, cabeza, hombro y el precio se desploma. Pero también este patrón está en la zona alta de un proceso de distribución mucho mayor. Vamos en este caso también, y por qué no, regresemos al SP500 y vamos a ver algunas estructuras que siempre se ha operado y que vamos a poder identificar siempre un hombro, cabeza, hombro. A ver, por ejemplo, un proceso de distribución. ¿Dónde lo tenemos por aquí? A ver. Perfecto, acá. Tenemos aquí un proceso de distribución conforme a la metodología de Wyckoff. Este de aquí. Entonces, tenemos un proceso de distribución y el patrón. Hombro, cabeza, hombro. Rompe línea clavicular y el precio se desploma. Vamos con otro proceso de distribución para ver en dónde lo encontramos. Aquí tenemos otro proceso de distribución. Sin embargo, en este no encontramos un hombro, cabeza, hombro. Vamos a buscar otro proceso de distribución. Y lo tenemos otro aquí. Este proceso inferior. Tenemos hombro, cabeza y nuestro hombro. Precio rompe directriz y el precio cae. Vamos a ver un proceso, tenemos otro aquí. Desde aquí, conforme a la metodología de Wyckoff, recuérdenlo. Todo esto. Y nuevamente, hombro, cabeza y nuestro hombro hasta acá. Rompe nuestra línea de directriz, que viene a ser todo esto, y el precio se desploma. Aquí tenemos otro proceso de distribución. Este menor. Perdón, aquí. Y tenemos hombro, cabeza y nuestro hombro. Rompe directriz y se desploma. Como vemos, es un patrón que siempre se repite en el mercado y únicamente en procesos de distribución, pero siempre conforme las reglas de la metodología de Wyckoff. Hombro, cabeza y nuestro hombro. Y el precio cae. Recuerden, especialícense en este tipo de entradas. Procesos de distribución, procesos de acumulación. Ojo que los procesos de acumulación van a ser en las partes bajas de los gráficos y esto nos puede dar a nosotros patrón de hombro, cabeza, hombro invertido. Recuerden revisar el volumen que debe ir siempre decreciendo o al menos el volumen del hombro izquierdo debe ser inferior al hombro derecho. Y con esto nosotros vamos a entrar siempre en las zonas altas de los precios. Por ejemplo, me parece que aquí mismo en el SP500, déjenme ver, creo que eran 2 horas, que en la parte baja sí, aquí fue y se operó un hombro, cabeza, hombro invertido en un proceso de acumulación. Repito, conforme metodología de Wyckoff. Tengo aquí mi proceso de acumulación. Entonces yo tengo hombro, cabeza y mi hombro derecho. Rompe línea clavicular y el precio se va arriba. Aquí tenemos un proceso de reacumulación, pero aquí no nos forma el patrón del hombro, cabeza, hombro, pero sí nos deja a nosotros un hombro, cabeza, hombro de menor rango. Proceso de reacumulación, hombro, cabeza, hombro. Rompe directriz y se cae. Siempre siguiendo también las proyecciones que debe tener este patrón. No se olviden, si quieren profundizar más sobre este tipo de patrones y sobre todo en dónde están los test, les voy a dejar recomendado un video que hablé sobre los test profesionales y ustedes van a saber exactamente dónde entrar antes de que el profesional se mueva o incluso de una forma precisa, tampoco de una forma tan temprana. Y les voy a dejar el link de todas las capacitaciones que suelo dar para que puedan aprender más sobre los procesos de Wyckoff y así identificar estos procesos y los patrones de distribución y acumulación.
Un video corto, muy valioso. Traders, mucha suerte y a ser rentables.